Amigos oyentes, hermanos en Cristo, les voy a invitar, si tienen una Biblia a mano, a abrir sus Biblias en el Evangelio según Marcos, el capítulo 9, para continuar con nuestro pensamiento del día de ayer, del muchacho más bien, librado del demonio. Y vamos a leer Marcos capítulo 9, el versículo 14 hasta el 29. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Nuestro Señor bendiga nuevamente la lectura y la exposición que vamos a hacer de su buena palabra. Vamos a ver algunos detalles sumamente interesantes. Yo quiero que veamos, en primer lugar, admiremos a Cristo. Admirable Cristo en esta ocasión. Luego vamos a ver el amor condescendiente de Cristo. Luego vamos a ver su asombrosa paciencia. Luego su bondad que supera. Y vamos a ver la liberación que se produjo por la intervención de Cristo. La gente dice en el verso 15, la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Algo en aquel rostro bendito les debe haber asombrado. Hacía unos momentos su rostro había transfigurado y resplandecido como el sol en la montaña. Esa gente era la misma que contemplaba el triste espectáculo del muchacho endemoniado, al cual los discípulos no pudieron librar. La escena abajo, en el valle,
presentaba un conflicto, presentaba una confusión y una conquista satánica, porque los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. En contraste, por supuesto, a la magnífica gloria y la paz desplegadas en la montaña cuando Él se transfiguró delante de sus 3 discípulos. La transfiguración era una demostración en miniatura del poder y la venida de nuestro Señor. Así dice el que estuvo allí en el monte de la transfiguración. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16, que esa transfiguración era en realidad una demostración en miniatura del poder y de la venida de nuestro Señor. Al descender Cristo con sus santos a este mundo, encontrará cuando venga un estado semejante a este, pero con relieves de mayor gravedad. El triunfo satánico en su colmo y la fe de los hombres debilitada al extremo, tal que el Señor, con referencia a esa fe de aquellos días, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así leemos en Lucas 18, versículo 8. Pero con la venida del Señor, las dificultades al pie de la montaña llegarán a su fin. Estoy tratando de trasladar el cuadro. El Señor se transfiguró en la montaña y al pie de la montaña había confusión, tristeza, impotencia de parte de los discípulos. Cuando el Señor venga, todas estas dificultades llegarán a su fin. Una palabra suya fue suficiente para derrotar al enemigo, normalizar el estado de conflicto y establecer la paz. Comparemos esta escena, comparemos este episodio con lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, los versículos 1 al 4. Mire, aquí el Señor en esta escena, en este episodio de Marcos 9, el Señor interviene, viene desde la montaña, interviene y establece la paz, acaba con el conflicto. Leamos capítulo 20 de Apocalipsis y digan si no se parece el cuadro. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y escuche esto, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Se acabó la actividad allí del antiguo enemigo de Satanás, el que atormentaba a este muchacho. Luego vemos amor descendiente de parte del Señor. ¿Cómo se manifiestan la condescendencia, la compasión y humildad de Cristo, que después de desplegar su majestad y gloria arriba en la montaña, desciende abajo al valle de dolor para enfrentarse con la miseria humana? Su noble y gran propósito era librar a la humanidad de dominio satánico y de la miseria que el pecado
le ha acarreado, y para ello estaba dispuesto no solo a desprenderse de su gloria, sino a sacrificar su vida en el madero. Cristo nos libró del poder del mal, gustando Él mismo la muerte por nosotros. En el versículo 19 leemos, y Él respondiendo dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Aquí tenemos su asombrosa paciencia. ¿Hasta cuándo he de estar? ¿Hasta cuándo he de soportar? Un pobre padre recurre al Señor a favor de su hijo que sufría de un espíritu malo. Le dice que lo había llevado a sus discípulos, pero ellos no habían podido echar el espíritu inmundo. He ahí la situación angustiosa. El Señor no solo encuentra incredulidad en los hombres, sino también una fe débil aún en los suyos. El poder divino estaba en el mundo en su persona, y Él había conferido autoridad a ellos para hacer uso de este poder, pero ellos no eran capaces de valerse de Él. Cuánta tristeza causa el corazón del Señor, mis queridos hermanos, cuando Él ve que nosotros, los suyos, no somos lo que debemos ser. Hasta ahora seguimos postergados, no avanzamos, no progresamos ni en el conocimiento de Él, ni en la transformación a la semejanza del Hijo de Dios. Cuánta paciencia el Señor tiene con nosotros. En el versículo 19 el Señor terminó diciendo: traédmelo. Esta es una bondad que supera. Aún en presencia de incredulidad y fracaso humano, su clemencia es inagotable y no puede negarse a sí mismo. En Él está la solución de todo el mal humano, y solo Él, el Señor, solo Él puede decir: traédmelo. La fe, por más débil que sea, nunca quedará sin respuesta de parte del Señor. Él va a contestar a la fe más pálida. ¡Qué consolación nos da esto! El mundo puede ir de mal en peor, los creyentes pueden debilitarse al extremo, pero Él permanece siempre igual. La fe del pobre padre era muy débil, pero era una fe sincera. Ten misericordia de nosotros, dijo, y ayúdanos. Esto le dijeron al Señor. La respuesta del Señor es notable. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mire, yo cuando leo este episodio, me parece ver al padre del muchacho clamando con lágrimas y temblando, diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Palabras sinceras de un corazón donde el Señor ya había despertado la fe. Si tenemos una débil fe, animémonos a lo menos a hacer la misma oración de este padre. Ayúdame, ayuda mi incredulidad, ayúdame, auméntame la fe, y hallaremos respuesta. Y en los versos 25 al 27 tenemos la liberación. Qué lindo es leer esto que el Señor hizo con este muchacho. Tres cosas notemos aquí en este caso de la liberación. Primero, el maravilloso efecto de la palabra del Señor. El poder de su palabra desaloja al enemigo, otorgando salvación en el instante. Yo te mando, sal de él. En segundo lugar, seguridad de un triunfo permanente y para siempre. ¿Por qué?
porque le dijo al demonio, y no entres más en él. Y en tercer lugar, la virtud de su contacto. Cayó como muerto, la gente dice está muerto, pero el Señor tomándole de la mano, entró en contacto con el que estaba tirado en el piso. Tomándole de la mano, el toque de su mano, amigo, aún tiene virtud para levantar al pecador caído, enderezar su vida y llevarlo a la comunión con Dios. Y para ti, querido hermano, si has sido sacudido por las fuerzas del demonio, del mal, y has caído, levanta, clama al Señor, aférrate a la mano del Señor, deja que Él te levante para que seas de ahí en más un vencedor aferrado al poder del Señor. Que nuestro bendito Salvador honre su palabra derramando bendición sobre todos nosotros.